Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financieros 40. Hoy te voy a mostrar por qué vuelvo al estocástico. Dejo el RSI y vuelvo al estocástico. ¿Por qué? Pues porque estamos en All Season. ¿Y quieres ver cómo configurar el estocástico? Te muestro a cómo configurarlo porque tal cual no te va a servir. ¿Y por qué? Dejo de usar el RSI y me paso al estocástico, sobre todo en 5 minutos. Así que vamos allá. Bien, vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es nos venimos aquí a indicadores y ponemos el estocástico. Recuerda, el estocástico es el indicador que más encanta a las feminazis, porque si tú pones aquí esto, fíjate, es estocástica con A acentuada. Si pones estocástico, mal, tienes que poner estocástica con A acentuada. Pues bien, nosotros le damos y ya lo tenemos aquí. Aquí abajo tenemos el estocástico. Y este estocástico que tenemos, no es el que vamos a usar. Vamos a suavizarlo. Porque el estocástico, como realmente es bueno, es suavizado. Y entonces para suavizarlo nos venimos aquí a opciones de configuración. El suavizado K lo vamos a poner a 5 y el suavizado D también lo vamos a poner a 5. Y ahora sí que vamos a tenerlo como nos gusta tener el estocástico, que es... A ver si se me pro sí. Vale, ahora ya está como queremos. Volvemos a cargar la página. Y lo pongo otra vez raudo y veloz para que se vea como quiero. 5 y 5. Aquí está. Ahora lo tenemos suavizado y vemos estas ondas que ahora está dibujando. Nos vamos a 5 minutos y te muestro por qué me paso del RSI al estocástico. Bien sencillo, mira. Con la estrategia, que en el canal tengo el vídeo de entro con el RSI, velas y Price Action y luego me salgo con Price Action. Aquí, fíjate, en este momento de aquí, el RSI aquí nos hubiera dado entrada. Aquí nos hubiera dado entrada y el estocástico también nos ha dado entrada. Siguiente entrada. La siguiente entrada, aquí, en este punto de aquí, donde el precio ha tocado esta parte baja del banderín, aquí el RSI no nos da entrada. En cambio, el estocástico sí que nos da entrada. O sea que aquí tenemos una entrada para el RSI, dos entradas para el estocástico. Vámonos un poco más atrás en el tiempo para que tú veas esto mismo, que es lo que está pasando últimamente. Y lo que está pasando últimamente, que ya lo empiezas a intuir, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Fíjate, en todo este tramo, en toda esta zona, el RSI no nos está dando ninguna entrada. En todo este tramo, el RSI, 0 entradas. En cambio, el estocástico, ¿qué está haciendo el estocástico? Mira, el estocástico aquí nos da una entrada, aquí nos vuelve a dar otra entrada, aquí nos vuelve a dar otra entrada y en cambio el RSI no nos da ninguna entrada. Entonces, si yo hago scalping de 5 minutos, yo quiero que el precio me esté dando entradas, me esté dando señales, porque no puede ser que yo me tire un día entero sin que el precio me dé señales. Y el estocástico me está dando señales y el RSI no. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde la All Season ha empezado. Y como estamos en un momento donde la All Season ha empezado, ¿qué está haciendo el precio? Sube y tiene ganas de subir. Y en ese sube y tengo ganas de subir, cuando baja, el RSI no lo dejan caer por debajo de 30, sino que fíjate aquí cómo el RSI ha parado a unos valores muy por encima de 30. Entonces, como no lo dejan caer y yo quiero entrar y yo quiero operar, pues entonces hago las entradas con este estocástico suavizado. Un estocástico suavizado, que son entradas fácilmente operables, fíjate, de la parte baja a la parte alta, pues aquí tenemos un 2 y pico %. Entre la parte baja esta de aquí y esta parte alta, pues tenemos un 1,70 y pico %. Es decir, son
porcentajes operables. Aquí, mucho más operable. ¿Qué porcentaje tenemos aquí? Pues aquí tenemos de aquí a aquí arriba un 4 y pico %. ¿Y por qué te digo? ¿Por qué te digo? La entrada sí con el estocástico y la salida no la hago con el estocástico. Eso ya te lo expliqué en el vídeo sobre el estocástico. Te dejo el enlace aquí para que lo vuelvas a ver y donde te comenté que yo durante muchos años operaba el estocástico y dejé de operarlo. ¿Por qué? No porque fuera malo, sino porque las entradas son muy buenas, pero las salidas no. Es decir, el estocástico es un indicador que es bueno cuando va a favor de tendencia. Cuando tú tienes una tendencia alcista, úsalo para que te dé la entrada. Cuando estás en una tendencia bajista, úsalo para que te dé la salida. Pero no lo uses para que te dé la entrada y la salida. ¿Y la salida cómo la hacemos siempre? Pues la salida la hacemos según Price Action. Mírate el vídeo de Price Action y donde te lo digo más a fondo y te muestro la estrategia del 50% me salgo, 50% me quedo, voy subiendo el stop. Pues bueno, en este caso sería, nosotros estamos aquí y el precio nos habría sacado aquí arriba. Aquí arriba el precio nos hubiera sacado. ¿Que le hubiéramos puesto el stop aquí? Pues nos hubiera sacado aquí. Nos vamos más atrás en el tiempo para ver estas entradas. Nosotros hemos tenido estas entradas aquí y nosotros hubiéramos puesto el stop aquí y aquí nos hubiera sacado. Aquí lo mismo, vemos que se da la vuelta. Esta es posible que a lo mejor no la hubiéramos cazado, hubiéramos vuelto a poner el stop aquí en la zona de entrada y esta hubiéramos hecho un break-even o habríamos perdido un poquitín. Pero el resto son todas entradas buenas. Aquí hubiéramos entrado, con Price Action hubiéramos puesto el stop aquí. Después este stop de aquí, si lo ajustamos mucho aquí, nos hubiera sacado. Y si no lo ajustamos mucho, seguramente aquí nos hubiera sacado ya el precio. En cualquiera de los casos, tú siempre, cuando dicen, hostia, mira, te voy a enseñar un indicador mágico. Puedes mirar, por ejemplo, en mi canal, cuando el indicador más mágico que se conoce hoy en día es el del oscilador asombroso y el ADX. ¿Es mágico? No, funciona, pero tú tienes que ver cuándo funciona y cuándo no. Tú tienes que ver, como estoy viendo yo ahora, el mercado ha cambiado, pues como el mercado ha cambiado, el RSI ahora no me da entradas tan fiables como me está dando el estocástico. Entonces yo ahora, en mis operativas en scalping a 5 minutos, voy a pasarme del indicador este que tienes aquí, el RSI, al estocástico. ¿Para qué? Para tener eso constantemente, entradas, salidas, para aprovechar estos 2-3 meses y entrar, salir y sacarle billetitos frescos. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, ponlo en práctica, pero antes, dale al like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.